El barco alemán Saint-Louis zarpó desde Alemania con destino a Cuba el 13 de mayo de 1939 con un total de 937 pasajeros, de los cuales 930 eran refugiados judíos, principalmente alemanes, que escapaban de la persecución nazi para buscar asilo en Estados Unidos, Canadá y Cuba. El viaje se desarrolló en buenas condiciones. El capitán ordenó a su tripulación que tratara a los pasajeros y refugiados con respeto, como era el caso en los viajes habituales del Saint-Louis. Una vez en la isla de Cuba, la mayoría de ellos esperaba poder llegar a los Estados Unidos, beneficiándose del sistema de cuotas de entrada de emigrantes vigente en aquella época. A poca distancia de la costa cubana, el transatlántico recibió un telegrama que informaba de problemas con las autoridades cubanas. Así, a su llegada a Cuba, el gobierno de Federico Laredo Bru negó la entrada al territorio cubano a los pasajeros del Saint-Louis, ya fuera en calidad de turistas o como refugiados políticos. El gobierno cubano había establecido un decreto ley que restringía el acceso a su territorio según el motivo de entrada de cada solicitante, y que distinguía entre dos categorías, los turistas y los refugiados. Los refugiados necesitaban un visado de entrada y pagar $500 con el fin de demostrar que no iban a constituir una carga pública para el Estado cubano. No obstante, el gobierno cubano permitió, tras intensas negociaciones, la entrada a quienes pagaran un total de $500 por visado, una suma de dinero que la mayoría de los refugiados no tenían. Las demandas del gobierno de Laredo Bru y el desarrollo de las negociaciones provocaron un motín, 2 intentos de suicidio y docenas de amenazas. Finalmente, solo 29 de los 937 lograron desembarcar en La Habana. Después del rechazo, el Saint-Louis tomó rumbo a Florida para pedir un nuevo permiso de asilo a las autoridades estadounidenses. El presidente Franklin Delano Roosevelt trató de acoger a una parte de los pasajeros, pero la oposición del secretario de Estado y de los demócratas del sur lo impidieron, llegando incluso a amenazar a Roosevelt con retirarle el apoyo en las elecciones de 1940 que se avecinaban. El 4 de junio, el gobierno de los Estados Unidos prohibió al Saint-Louis, que esperaba una respuesta anclado entre Florida y Cuba, la entrada en territorio norteamericano. El 5 de junio se hizo un intento desesperado, esta vez con Canadá. Pero nuevamente recibieron una respuesta negativa del gobierno de dicho país. Ante la imposibilidad de continuar buscando asilo y ante la situación de casi amotinamiento, los intentos de suicidios entre los pasajeros, la falta de comida, agua y atención médica, el capitán tomó la decisión de regresar a Europa. Durante el viaje de regreso, el Comité para la Distribución de Judíos intentó buscar una solución entre los países europeos. Bélgica, Reino Unido, Francia y los Países Bajos aceptaron repartirse por cuotas parte de los pasajeros. El Saint-Louis llegó a Amberes, ciudad desde la cual los pasajeros fueron enviados a su destino final. Esta historia fue narrada por el escritor Armando Lucas Correa en una novela llamada La niña alemana, donde vaticinó que por los próximos 100 años Cuba iba a pagar por lo que le había hecho a los refugiados judíos. Todo sobre historia y cultura universal en el canal El Maestro. Muchas gracias.